La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Interruptus 660, pasado es presente, desde Radio Ciudadana 660. El día de hoy, como siempre, hablaremos de temas históricos y los llevaremos a reflexiones sobre nuestro día de hoy. Mi nombre es Carla Mote y antes de iniciar con el tema de hoy, que es los miedos en la revolución, quiero saludar a mis colegas y amigos que cada semana estamos aquí en los micrófonos del IMER. Hola, Misael Chaboya, ¿cómo estás? Hola, Carla, ¿qué tal? Bueno, pues ya listo para una emisión más aquí en el estudio B de el IMER. ¿Cómo estás, Emiliano Canseco? Bien, muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes en esta emisión dedicada a la revolución, a los miedos, un poquito de historia cultural, de historia social. Vamos a entrarle. Pues hoy, ya como saben, como se les ha adelantado, vamos a hablar de los miedos en la revolución. Y bueno, este es un fenómeno que todas y todos conocemos bien. En algún momento de la vida, pues hemos experimentado miedo. Entonces nos enfrentamos a una emoción. Y bueno, las emociones existen, son muy reales y sin embargo no tienen una materialidad. Son, digamos que invisibles, pero aún así existen e influyen en los procesos históricos. Para hablar específicamente del miedo en la Revolución Mexicana, hoy nos acompaña nuestro querido colega, amigo querido, más que amigo, Augusto Mote, que es historiador egresado de la UNAM, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad Iberoamericana. Antes que nada, pues queremos agradecerte, Augusto, por estar aquí en los micrófonos de Interruptus. Muchísimas gracias. Nuevamente un honor para mí estar con ustedes. Ya no sé en qué ocasión voy, cuarta, quinta vez que me invitan. He estado presente desde los primeros programas hasta esta nueva sede, ¿no? En la que nos encontramos hoy. Gracias, Augusto. Y bueno, pues entrémosle de lleno al tema. Ya Carla hizo una muy breve introducción que nos va a permitir justamente hablar de uno de los temas que no son realmente como los tradicionales, ¿no? Hablar de los sentimientos, pues en realidad generalmente se ha empezado a plantear en términos históricos y de investigación muy recientemente. Y pues yo lo que te quisiera preguntar es o pedir que nos platiques pues cómo es que el tema se ha ido visibilizando, cómo es que las emociones y en el caso particular del miedo se han convertido en un tema de investigación pues que quizá está de moda, en boga, no sé, hasta hacia dónde va, cómo tú lo percibes como especialista. Bueno, el estudio de las emociones parte, ¿no? Como de este giro de la historia cultural de finales del siglo XX y justamente, ¿no? La historia de las emociones es una corriente historiográfica que surge en los años 90 y que continuamente se ha ido renovando, ¿no? O sea, no podemos hablar, digamos, como de... Pues es un periodo breve de tiempo y constantemente, ¿no? Ha habido muchos autores y autoras que han ido nutriendo las investigaciones y han ido, ¿no? Como abriendo como estos caminos, ¿no? Para los nuevos investigadores. Y bueno, pensando que está una beta dedicada a la historia de las emociones y que ya se ha desarrollado metodológicamente, ¿cómo es que se ve representada ya en la Revolución Mexicana? ¿Cómo es que el miedo se manifiesta? ¿En dónde se plasma? ¿Dónde podemos acceder a ese tipo de emociones? ¿No? Como decía Carla, es algo que como que está en el aire, pero obviamente quedan plasmados en algunas fuentes a las que ¿sí? Seguramente tú te acercas. Bueno, las emociones pues son obviamente, ¿no? Cuestiones enteramente humanas y muchas veces, ¿no? La historia de las emociones se ha dedicado como a historiar, ¿no? Las sensaciones principalmente como de sectores altos de las sociedades desde la Edad Media, digamos, hasta la época moderna. Y en el caso de la revolución, pues todo conflicto armado es un caldo de cultivo para todo tipo de emociones, claro, ¿no? Desde la alegría, el miedo, la zozobra, la esperanza, la ansiedad, ¿no? La convicción, el heroísmo. Bueno, esto ya no sé si es el heroísmo, pero básicamente, pues este tipo de impresiones quedan plasmadas muchas veces en los testimonios de las personas que sobrevivieron a esa época. Claro. Y también, ¿no? De manera indirecta, pues en documentos oficiales, ¿no? A partir de
no sé, por ejemplo, el hambre, el miedo al hambre se ve representado a partir de pues cómo los funcionarios públicos están pues describiendo, ¿no?, una sensación de angustia ante por ejemplo, el caso del desabasto alimenticio, pues de que no hay comida y la gente se está agolpando en los expendios de alimentos, ¿no? Claro. O la prensa también es el principal difusor de subjetividades o emociones en la época moderna, ¿no?, por decirlo así. Fíjate que está bien interesante lo que nos platicas, porque ya adelantaste un poco en lo que pues te dedicaste a investigar acerca del miedo al hambre en la Revolución Mexicana, que es un miedo muy específico, porque yo pensaba, pues miedo sentían por muchas razones. Imagínate, miedo porque viene la bola revolucionaria. Las mujeres seguramente sentían mucho miedo de saber que podían ser víctimas de abusos sexuales, raptadas, de raptos. Y bueno, el específico que tú conoces más, que es el miedo al hambre, al final es uno de los miedos más básicos de las personas, ¿no? ¿Cómo fue que tú lo investigaste y más o menos de qué fue tu investigación? Bueno, la investigación de maestría básicamente, ¿no?, se dedicó a buscar cuáles eran los repertorios de conducta en torno a esta emoción tan básica que es el miedo. El miedo no se vive de la misma manera entre todos los grupos de la sociedad. Obviamente, entre clases altas, pues hay de cierta manera repertorios que les ayudan, ¿no?, a partir de condiciones materiales a enfrentar este miedo al hambre, pues a partir, ¿no?, de tengo un piano, voy y entrego un piano, ¿no?, al expendio de alimentos y con eso me aseguro, ¿no?, alimento para un mes o una semana, ¿no? O voy y entrego mi Packard, un automóvil de la época, y así. Clases medias, desde ahí empieza, ¿no?, como a hacerse más presente, ¿no? El miedo constante a no tengo trabajo, no tengo dinero y pues necesito comprar alimentos para mi familia. Y ya no se diga, ¿no?, los sectores bajos de la sociedad, que son pues quienes en mayor medida no sufrieron los estragos del hambre y organizaron las principales revueltas en la Ciudad de México contra expendios, mercados y acaparadores de alimentos. Durante la Revolución Mexicana, que bueno, no hay como una idea muy clara de cuándo termina la revolución, pero por lo menos la fase armada, estos 7 años o 10 años de conflictos tras conflictos, seguramente las emociones fueron variando justamente y también de regiones, ¿no? Pero ¿en qué momentos tú has ubicado que hay más presencia del miedo al hambre durante las distintas fases de la revolución? Es un fenómeno constante, ¿no?, en todo conflicto armado. Obviamente los ejércitos revolucionarios no eran ejércitos que estuvieran propiamente pagados, sino que muchas veces pues se cobraban a la mala, ¿no? Y los alimentos también eran moneda de cambio para los ejércitos. Por ejemplo, los carrancistas solían quemar los cultivos de la zona de Morelos y esto hacía, ¿no?, que el zapatismo no encontrara pues alimentos y muchas veces pues tenían que quitárselos a la misma población que los apoyaba y viceversa. O sea, los alimentos pues siempre fueron una cuestión pues por los cuales se podían intercambiar incluso lealtades políticas dentro del movimiento armado. Pero como el compadre Mendoza. Pero en el caso de la Ciudad de México, pues vemos un caso, digamos, el famoso Año del Hambre. Una época donde la Ciudad de México se encontraba en medio de la lucha revolucionaria entre el constitucionalismo y la convención, y la Ciudad de México pues se convierte en el centro de disputa política. Incluso se habla del hambre o hambrear la Ciudad de México con intenciones meramente políticas. Pienso que durante la Revolución Mexicana lo que uno piensa o reflexiona a posteriori de la Revolución Mexicana es, como decías, estos momentos heroicos, ¿no? De las entradas de los ejércitos, pero poca atención le prestamos justo a esas otras variables que hay en la Revolución Mexicana, en donde justo el miedo, el terror, la sospecha de que puede ser asesinado en cualquier momento, pues generaba un caldo de cultivo, muchas tensiones dentro de la sociedad. Eso se veía plasmado, no sé, con revueltas en la Ciudad de México. ¿Cómo se expresaba también ese tipo de miedo? Por ejemplo, ¿no? En el caso de 15, la Ciudad de México fue tomada en cantidad de ocasiones, ¿no? Entraban unos, salían otros y eso ponía de cierta manera en una situación de tensión. Abrían las cárceles. Abrían las cárceles, abrían los mercados. Una situación de tensión para todos los habitantes de la ciudad. Entonces el miedo, ¿no? El miedo pues, digamos, por lo general es una emoción que se da ante lo desconocido. No sabemos, es una emoción que flota de manera libre, es una emoción que se encuentra ahí, y obviamente ante la posible entrada de un ejército revolucionario no sabes cuál puede ser tu destino. Puedes estar dentro de tu casa, te puede caer una bala perdida de alguien que esté celebrando la entrada del ejército, o pueden entrar, como bien lo mencionaba Carla, a tu casa, matar a tu familia, robarte tus cosas,
o violarte en este caso. Claro, es que al final no dejan de ser guerras civiles, ¿no? Ajá. Y es como tienen que ser interpretados estos procesos históricos. A veces está esta leyenda negra, por ejemplo, de Pancho Villa o de estos otros revolucionarios en donde se les quiere poner una serie de prejuicios morales, pero bueno, al final estás en una guerra, ¿no? Tienes que mediar esas situaciones y obviamente surgen muchas injusticias en esos procesos. Es una guerra civil, no hay Estado. Claro. No hay quien, si bien cada ejército tenía sus propios lineamientos de conducta, no siempre estaba alguien ahí para hacerlos valer o vigilar a sus tropas. Oye, Augusto, ¿tú crees que también los líderes revolucionarios usaban a su favor el miedo? Sí. ¿Lo instigaban a la población? Lo instigaban pues a partir de sus principales órganos de difusión, como la prensa. Claro. En la prensa se puede ver, ¿no? Ya van a entrar, ¿no? O sea, la imagen de Zapata, ¿no? Por ejemplo. Ahí viene la tila, ¿no? Ahí viene la tila, ¿no? O sea, obviamente la lectura de este tipo de imágenes para una población que no sabe leer, obviamente la lectura no solamente es texto, es interpretación de lo visual, pues también a partir de este tipo de comprensión, ¿no? De un Zapata representado de cierta manera, pues obviamente eso genera miedo, ¿no? A partir de un imaginario ya existente hacia, pues no sé, hacia los bárbaros o hacia posibles revolucionarios, bandidos o violadores. Claro. Pues bien, amigas, amigos, llegamos al final de este primer bloque. Estamos conversando con Augusto Mote sobre el miedo en la Ciudad de México durante la Revolución Mexicana. Y bueno, esta manera tan interesante de hacer historia y investigar justamente las emociones a lo largo del tiempo. No se vayan, volvemos. Recuerden escribirnos a las redes sociales de Interruptus 660 y también, por supuesto, a las redes de Ciudadana 660. Estamos en el Instituto Mexicano de la Radio. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus 660, regresamos aquí al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con Augusto Mote. Él es historiador egresado de la Universidad Iberoamericana y de la UNAM y ha estudiado los miedos en la Revolución. Augusto, yo sé que actualmente estás realizando una investigación sobre los miedos en la pandemia de la influenza española o la gripe española, como se conoció en su momento. Nosotros, pues, tenemos el recuerdo de lo que es vivir una pandemia y también de ese miedo. Por eso quisiera primero, para empezar con este tema, preguntarte acerca de la pandemia. ¿Cuándo ocurrió esta influenza o gripe española? La influenza española, pues, se da en el contexto, ¿no? Del fin de la Primera Guerra Mundial. El otoño, primavera de 1918 hasta aproximadamente, ¿no? El verano de 1919. Una enfermedad que atacó, pues, digamos, características pandémicas, se desarrolló por todo el mundo, aniquilando aproximadamente a 40 millones de personas, incluso más que la Primera Guerra Mundial. Wow. Algo de lo que muy poco se ha hablado en la historiografía, digamos, o la historia de la medicina. Oye, y pensando como esa experiencia previa que tenemos sobre la pandemia del COVID, me gustaría que tal vez reflexionáramos un poco sobre las similitudes o las diferencias que existen entre lo que nuestra experiencia de encierro y, bueno, la experiencia de la influenza española hace 100 años. ¿Se parece a lo que vivimos? ¿El miedo se representaba de otras maneras? ¿Cómo era esto? Bueno, primero hay que decir, ¿no? Las emociones históricamente no son iguales. Digamos, cambia obviamente, ¿no? El tipo de sociedad, los imaginarios y, digamos, las representaciones que cada sociedad hace en torno, ¿no? A diferentes emociones. Puede ser, por ejemplo, el caso del miedo, ¿no? En la peste negra de Europa, pues obviamente estaba asociado a un imaginario cristiano religioso, ¿no? Claro. Escatológico. Por ejemplo, ¿no? Ya en el mundo moderno, otras epidemias están asociadas más a principios de cientificidad. En este caso, la pandemia se asociaba más a una cuestión bacteriológica antes que viral.
Entonces se combatía a partir de preceptos científicos y médicos de la época para combatir bacterias y no virus. Como por ejemplo, ¿qué hacían? Pues, por ejemplo, ¿no? Se tenía muy en boga las teorías miasmáticas, que eran, ¿no? De esto de vapores, de no dejar basura, limpiar los muladares, la suciedad, ¿no? Que podía pues generar, ¿no? O focos de infección de gripe española, pero era la manera en la que la ciencia médica comprendía la enfermedad. Como muy higienista. Muy higienista, ¿no? Era el discurso higienista, digo, ultra científico de principios del siglo XX, una enfermedad que ellos ni siquiera podían comprender y que la combatían a partir de esos principios racionales. Y desde ahí bajaban a políticas públicas, a diferencia de lo que vivimos hace 2 años, 3 años, que se sabe que es un virus, pero tampoco no se sabe cuál es la mejor manera de combatirlo, sin obviamente cerrar la economía, que eso es lo que no querían. Lavarse las manos ante todo. O sea, sí, porque al mero principio pues como que no sabíamos qué onda y la idea fue pues lávense las manos. Lávense las manos. Oye, pero la ciudad estuvo entonces asediada por un montón de cosas durante las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hubo una revolución, un montón de muertos. Plena revolución. Luego una pandemia, entonces... Todo mal. Todo mal, o sea, justamente, ¿no? Primero, el cuartelazo, ¿no? La revolución para la Ciudad de México empieza en 1903. O sea, se da el cuartelazo y desde ahí pues una serie de calamidades. Entrada de ¿cómo no tener miedo, no? Y digamos, los zapatistas de la Ciudad de México es tomada en cantidad de veces. Tifoidea, influenza, todo, hambre. O sea, la Ciudad de México le fue de la patada, ¿no? Y balaceras. Y luego la banda del automóvil gris. La banda del automóvil. Sí, o sea, que eran unos rateros, ¿no? Que se disfrazaban de policías y militares, además, ¿no? Como muy actual, digamos. A mí me hizo pensar esta última parte que nos explica sobre pues estas dos dimensiones. Una de los grupos gobernantes que de alguna forma ofrecen respuestas a través de la religión, de la ciencia, ¿no? De la tecnología. Y por otro lado, el ánimo de popular, ¿no? Cómo es que las emociones se manifiestan. Y pienso mucho en una campaña, no sé si la querida audiencia se recuerde de que había un comercial en el radio que decía, y recuerda, el limón no mata la bacteria del cólera, ¿no? Como este tipo de saberes, finalmente, estamos en la época que tú estás estudiando en un proceso también en el que la medicina está abriéndose paso frente a un montón de saberes que vienen algunos de hace siglos y que pues esta noción de ciencia pues justamente va ofreciendo nuevas respuestas de preguntas muy viejas ante ese miedo, ¿no? Ahora, históricamente, ¿cómo es que esas emociones se pueden ir analizando? Ya Emiliano te preguntaba cómo es que cambian a lo largo del tiempo, pero ahora desde tú como investigador, ¿cómo entiendes este proceso de la propia historicidad, para ponerme así como muy técnico, de las emociones? ¿Cómo se analiza a lo largo del tiempo? O sea, en este caso, ¿no? Lo que me preguntabas, en torno como de estas ideas, ¿no? De la ciencia y esta como irrupción, ¿no? De cómo combatir la enfermedad. Pues bueno, aquí vemos justamente la pandemia es un momento de tensión entre los preceptos de la ciencia médica de principios del siglo XX, una ciencia médica que no puede combatir una epidemia. O sea, se llega a decir, ¿no? Que es inevitable. Y esto pues llega un momento en el que alusiones religiosas, no la puedes combatir y llega un momento en el que ya ves un montón de muertos por todos lados y cada persona pues empieza a generar diferentes percepciones y emociones y obviamente cada grupo social empieza a combatir la enfermedad a como pues le da su repertorio cultural, o sea, su horizonte cultural, cada uno le entiende de maneras muy diferentes. Hay quienes se pueden empinar una botella, ¿no? De tequila para evitar que el mal entre. Qué conveniente. O sea, tequila, canela o limón justamente para curar la enfermedad, hasta quienes hacen ya el último recurso, ¿no? Que es la religión. O sea, cada grupo social pues tiene un imaginario que es el que le permite combatir y entender una enfermedad. Porque obviamente sí es una cuestión incluso de clase. Y que son cuestiones también pues en ese sentido que no son individuales en realidad, ¿no? Uno aprende a buscar maneras y sobre todo en momentos de crisis es donde activas elementos de tu cultura y tu socialización para ofrecerte a ti mismo respuestas. Exacto. O a tu familia. Esos son fenómenos colectivos, o sea, desde quienes sacan al Cristo a pasear por las calles de la Ciudad de México, ¿no? Para alejar el mal. Quienes sí se pueden encerrar en sus casas, ¿no? Las personas de clase alta de la Ciudad de México, pues al igual, ¿no? Ellos sí pues guardaban la cuarentena de vida y pues los alimentos le eran suministrados por otras personas y quienes tenían que salir a trabajar, ¿no? Inevitablemente. Fenómenos que pues, en todo proceso epidémico suceden, ¿no? Y
¿quiénes son los que pagan el pato roto? Los sectores más bajos de la sociedad. Claro. Fíjate que también me quedé pensando en otra, tal vez otra posible fuente en la que se pudiera acceder a las emociones, y pienso en la literatura. Sí. Y pienso cómo estas emociones se filtran por todos los medios a la literatura, y en particular pienso en mi querido Juan Rulfo, que no por nada sus narraciones son terriblemente sórdidas, ¿no? El llano en llamas, diles que no nos quiten la tierra, todas esas son alusiones al miedo, a la hambruna, a la desesperanza. Entonces es curioso ver cómo uno de los representantes más importantes de la literatura mexicana está imbuido en el miedo revolucionario, ¿no? Sí, o sea, en este caso, ¿no? Es abrir las posibilidades de fuentes. O sea, cualquier literatura, canciones, poemas, los correos de la revolución son fuentes, pues justamente que dan testimonio de cómo se está viviendo un proceso, en este caso, el hambre. Cartas, diarios. Cartas, o sea, cualquier cosa, ¿no? De personas que vivieron ese acontecimiento, no necesariamente llevarlo, ¿no? Aspectos o documentos gubernamentales o oficiales, sino cualquier persona que haya podido dejar un testimonio de lo sucedido, pues es fuente para la historia. Solamente hay que saberla interpretar. Hacerle las preguntas adecuadas. Con las preguntas adecuadas y tratar obviamente con pincitas. Oye, yo quisiera preguntarte acerca del uso político del miedo en estos casos, en el primero de la hambruna en la Ciudad de México o de la influenza o gripe española. ¿Cómo también lo aprovechan o lo capitalizan políticamente en un momento tan difícil como es la Revolución Mexicana? Vimos en el contexto, ¿no? La revolución ya de por sí era complicado, la lucha entre dos grupos políticos, si bien en este caso los carrancistas ya habían ganado, pero otros se asomaban ahí, ¿no? Y como todo, pues toda política pública está sujeta, ¿no? A la opinión o a la crítica de la opinión pública. Y en este caso, pues vemos cómo estas medidas que son ineficaces son utilizadas por grupos opositores a Carranza para decir, la gente está muriendo, tu gobierno no hace nada, y pues vean, ¿no? Este gobierno es incapaz de contener una enfermedad, ¿no? Como la influenza. Muy vigente además, ¿no? Igual el caso del hambre. Los convencionistas no saben parar el hambre, los carrancistas tampoco, ¿no? Es una guerra de imprentas básicamente ahí. En la que finalmente pues no hay, como tú lo dijiste, la población en la que queda en medio en un momento caótico, claro, gubernamental. Sí. Es que yo pienso que las emociones más poderosas son las negativas, ¿no? Porque pues el miedo, el odio terminan siendo, digamos que fácilmente como elementos de manipulación. Lo pienso porque también lo vemos en este año electoral. Sí, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que articule la opinión pública, en este caso negativo, va a generar, digamos, un cierto tipo de tensión, ¿no? Entre población y gobierno. Pues está interesantísimo el estudio de las emociones, también particularmente del miedo, porque nos deja ver cómo esta emoción que es tan intensa incide en los procesos sociales, políticos y hasta económicos. Ha sido bien buena esta charla contigo, Augusto Mote, y bueno, pues de esta forma cerramos la emisión de hoy de Interruptus 660 aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Le agradecemos muchísimo a nuestro jefe de controles, Julio Aguilar, y también al productor Hernán Nájera, quien nos apoyaron en este programa. Les invitamos a escribir en las redes de Ciudadana 660, también de Interruptus 660. Muchas gracias, Augusto, por el programa de hoy. Gracias a ustedes. Gracias, Misael. ¡Viva la radio pública! Gracias, Emiliano. ¡Viva la revolución! ¿Qué pasó? Y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Ciudadana 660. Hasta luego. Adiós. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.